Amados y carísimos hermanos y amigos televidentes que nos sintonizan a través de los medios de Teleoccidente, Canal 9 de este municipio de Comitancillo, San Marcos. Como ministro del Santo Evangelio de la Iglesia de Dios en Guatemala, me permito dirigirme a cada uno de ustedes a través de esta plataforma virtual con el saludo que dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Paz a cada uno de vosotros, hermanos y hermanas, y amigos que nos sintonizan, personas quienes están escuchando a través de estos medios, en este Canal 9, en la cual tenemos esta oportunidad en esta hermosa noche de poder estar un momento con ustedes para transmitirles el consejo divino de nuestro Dios. Y en esta oportunidad que Dios, nuestro Padre eterno, me concede predicar su bendita y poderosa palabra en estas conferencias que se están realizando en estas fechas que han sido programadas en este mes de septiembre del año 2021 con el único fin de anunciarles el divino consejo de nuestro Dios Todopoderoso para la salvación de las almas y que por esfuerzo de nuestros hermanos de la Iglesia de Dios, el Duraznal de este municipio de Comitancillo, deseamos que cada uno de nuestros amables amigos, oyentes de la palabra de nuestro Dios o televidentes estén atentos al mensaje que hoy tendremos el privilegio de escuchar, un tema muy importante que lo titulamos el reino milenial, esperando que cada uno de nuestros amables hermanos y hermanas y todos los que nos sintonizan en este municipio, como también en todo el departamento de San Marcos, asimismo en todo el país de nuestra Guatemala y afuera de sus fronteras. Estamos para llevarles este mensaje, esperando que todos estén atentos en poner oídos al consejo divino de nuestro Dios. Pero antes de abordar de este tema, los invito a que oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el Todopoderoso nos conceda entendimiento y nos aumente la fe. Y vamos a hacer nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hermosa hora que nos permites estar en este lugar y estando, Señor, en este lugar a través de este Canal 9, en la cual sacamos al aire tu bendita palabra. Confiamos en ti, nuestro Padre, que tú nos dirijas y que también concedas el entendimiento a cada uno de nuestros amados hermanos y vecinos, personas que nos escuchan en todo este departamento de San Marcos, como también a nivel nacional y todos los que están fuera de esta frontera, bendito Dios. Esperamos que tú puedas también darles el entendimiento y la sabiduría a cada uno para que todos juntos podamos tener esa misma visión y esa misma meta de poder estar en tu santísimo reino. En esta hermosa hora nos ponemos en tus manos para que nos dirijas y nos asistas con tu divino poder. Son favores y ruegos que te hacemos y que todo te lo suplicamos, agradeciéndolo siempre en el nombre santo y bendito de nuestro Redentor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, entrando a la consideración del reino milenial de Cristo. Lo que la Iglesia de Dios cree y todo miembro de ella debe proclamar respecto al reino milenial de Cristo es que tenemos aquí los incisos. Cristo reinará literalmente sobre la tierra. B. El periodo de su reinado será de 1000 años. C.
Durante su reino pondrá a sus enemigos bajo su dominio. D. Al finalizar este periodo, Jesús entregará el reino al Padre Celestial. Vamos a dar inicio con lo que es el reino de Cristo, literalmente sobre la tierra. La Escritura nos enseña, cuando Jesús cumpla la promesa de venir otra vez a la tierra, asentará sus pies en el monte de las olivas. Así lo confirma a través del profeta Zacarías en el capítulo 14 y en el versículo 4, que nos dice de la siguiente manera: y asentará sus pies en el monte de las olivas, después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente y el occidente. Así que, mis amados hermanos, aquí contemplamos a través de la palabra de nuestro Dios, que cuando el Señor Jesucristo venga, Él dice, asentará sus pies en el monte de las olivas. Será en este tiempo cuando se siente en el trono de su gloria, porque en este tiempo Él está a la diestra del Padre y no está sentado en su trono. Pero dice la misma Escritura a través del libro de Mateo, en el capítulo 25 y versículos 31, dice que será en este tiempo cuando se siente en el trono de su gloria, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Es lo que nos explica las Sagradas Escrituras, y que a través de las mismas palabras de nuestro Redentor, que fueron dichas conforme a la promesa, es en el trono de David su padre. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, como lo podemos comprobar en el libro de Lucas capítulo 1 y versículos 32. Dice, y este será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Y por ello, mis amados televidentes que nos escuchan, que el trono de nuestro Redentor Cristo Jesús es en la tierra. Él donde va a reinar, donde va a gobernar a todas las naciones. Y por eso, a través del ángel, cuando el Señor Jesús vino a nacer de aquella virgen, y aquella virgen recibió aquellas palabras del ángel, y le decía que ella iba a tener un hijo, y que iba a ser, dice, grande, y que iba a reinar en el trono de David su padre. En ese tiempo, los reinos del mundo serán los reinos de Cristo, o serán gobernados por nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11 y en el versículo 15. En ese tiempo los reinos del mundo serán los reinos de Cristo. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán para siempre jamás. Lo que mencionamos en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 11 y versículo 15. El pueblo de los santos del Altísimo reinará con Cristo. O sea que todos los que hoy se estén preparando, todos los que hoy estén escuchando y se van a preparar para estar en ese reino, dice que todos los santos van a reinar con Cristo, y que el reino, dice, y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán
en la tierra. Así vemos lo que nos dice la bendita palabra de nuestro Dios, mis amados televidentes que nos escuchan, que nos sintonizan. Esperamos, ¿verdad?, que todos lleguemos a entender lo que realmente el Señor tiene su propósito para con toda la humanidad. Y después de ello dice la misma Escritura, que todos los que le servirán, y principalmente comenzando de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Por eso dice también allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y versículos 10, y que nos dice de la siguiente manera: porque nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí podemos notar la realidad de la bendita palabra de nuestro Dios, que el Señor viene a reinar, que el Señor viene a gobernar a las naciones, y todos sus santos, todo su pueblo, todos los que le escuchan y van a percibir de la palabra de nuestro Dios en su corazón, pues el Señor dice que estaremos reinando con Cristo allá en su reino, que es el reino que Dios está preparando para nuestro tiempo. Y también nos dice la misma Escritura a través de las Sagradas Escrituras, nosotros debemos de entender que nuestro Dios está preparando a toda la humanidad para que no se quede o que pueda quedarse fuera del reino de Dios. Dice también en el libro de Miqueas capítulo 4 y desde el versículo 1 al 3 podemos encontrar lo que dice: Jerusalén será cabecera de los reinos, y acontecerá en los postreros tiempos que el monte o reino de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes. O sea que la capital, ¿verdad?, donde va a estar el gobierno, que es Cristo Jesús. Y más alto dice que los collados, y correrán a él pueblos, y vendrán muchas gentes, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirán fuertes gentes hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni nunca más se ensayarán para la guerra. Es aquí donde nosotros podemos comprobar que cuando nuestro Redentor, nuestro Salvador Cristo Jesús, que hoy está como intercesor de nuestras almas, como el que está siempre velando por el bien de la vida de todo ser humano, dice que en aquel día el Señor va a reinar y van a estar con Él, porque el Señor será los que van a dominar durante esos 1000 años. El Señor va a estar trabajando para que esa paz llegue en todo lo que nosotros como seres humanos esperamos. Por eso también a través del mismo profeta Isaías nos dice del capítulo 2 y del versículo 2 al 4, dice que toda la tierra tendrá un solo rey. El gran Señor Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestro Dios dice será rey, nuestro Redentor Cristo Jesús será el rey, y será uno su nombre.
Dice en el libro del profeta Zacarías que estamos viendo, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Es lo que podemos encontrar en el versículo 9 del capítulo 14 del libro del profeta Zacarías. Podemos entender, mis amados hermanos, que todos los que realmente deseamos alcanzar esa vida que Dios nos ofrece y vamos a estar en obediencia ante los ojos divinos de nuestro Dios, vamos a tratar de hacer de su voluntad. El Señor estará con su pueblo, reinará con su pueblo, y su pueblo gozará de la dicha de aquel privilegio tan grande y hermoso que todos podemos esperar. Pasemos a lo siguiente, y lo que ahora nos dice que el reino del Señor durará 1000 años. Ya vimos, ¿verdad?, que el periodo de su reinado será de 1000 años. Según el inciso B, que podemos entender, mis amados hermanos, el Señor dice durará 1000 años. Su reino estará 1000 años. Las palabras del milenio o milenial, ¿verdad?, o milenio, no se usan en la Biblia, sino que son la definición que el diccionario de nuestro idioma da al periodo de 1000 años. O cuando a veces nosotros, ¿verdad?, nos ponemos a decir de 100 años, decimos, ¿verdad?, que es un centenario. Así también se está hablando, se está refiriendo de los 1000 años y se está tratando del reino milenial. Vamos a buscar también lo que nos dice a través del libro de Apocalipsis en el capítulo 5 y en su versículos 10, donde podemos encontrar que el reino de nuestro Señor Jesucristo durará 1000 años. De ahí que le demos el nombre de él, reino milenial, o simplemente milenio. Comprobemos a los justos, se les ha hecho la promesa de reinar con Cristo sobre la tierra. Ahí vemos, mis amados hermanos, lo que nos dice la bendita palabra de nuestro Dios a través de la misma escritura, que el Señor dice que nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es una confirmación de la palabra de nuestro Dios para que todos tengamos el mismo conocimiento de lo que Dios está hablando hacia toda la humanidad. Y por ello mismo, reino sobre las gentes, y al que hubiere vencido, dice la Escritura, allá en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y en su versículo 26 y 27, dice, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, según lo dice, mis amados hermanos, que el Señor ha recibido, ¿verdad?, esa potestad, esa autoridad para reinar sobre la tierra y para gobernar a todas las naciones. También nos está anunciando de la palabra de nuestro Dios que serán quebrantadas, dice, como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, según lo que dice en el libro de Apocalipsis. ¿Verdad? Lo que estamos viendo, que el Señor ha recibido esa autoridad para poder reinar, para poder gobernar, para poder dar a su pueblo esa paz, esa tranquilidad, pero también dice que a todos sus enemigos estarán bajo de sus pies.
Un reino que durará 1000 años. Y nos dice la misma Escritura a través de la bendita palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y en su versículos 6. Y podemos ver que este reino durará 1000 años. Y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Según podemos comprobar, mis amados hermanos, y todos nuestros amigos que nos escuchan, que nuestro Redentor dice que Él va a reinar 1000 años. Después de esos 1000 años, entonces el Señor, ya teniendo a todo sujeto bajo sus pies, el Señor dice que va a entregar el reino a su Padre. Pero todo ello lleva un proceso para cada uno de los seres humanos, para que nosotros también nos sujetemos a la bendita voluntad de nuestro Dios. Y durante su reino, como dice allá también en el inciso, Cristo someterá a sus enemigos. Durante su reino florecerá la justicia y de muchedumbre de paz, hasta que no haya luna, según lo que dice en el libro de los Salmos, números 72 y en el versículo 7. Es aquí donde nosotros podemos encontrar que el propósito de nuestro Dios es para venir a poner la paz sobre la faz de la tierra. Hoy, como seres humanos y todos los pueblos, todas las naciones exigen la paz, pero no se ha podido encontrar. Solamente cuando nuestro Señor Jesucristo venga, entonces dice que va a haber la paz, va a haber la tranquilidad. Y lo mismo que hemos visto, ¿verdad? Que ya no se van a ensayar más para las guerras, sino que antes todos tendrán esa misma tranquilidad y todo será esa paz que el mismo Señor está ahora advirtiendo hacia toda la humanidad. A este periodo se le llama la regeneración. Lo que dice en el libro de Mateo capítulo 19 y en el versículo 28. Dice, es la renovación o es el cambio que va a haber, ¿verdad? Dentro de ese lapso de 1000 años. Dios está permitiendo a toda la humanidad para que escuche de su palabra, para que pueda entender de su consejo y que todos podamos estar en ese reino que Cristo Jesús ahora está tratando de llevar su mensaje hacia la vida de todo ser humano, para que le crean, para que busquen y para que todos se sujeten a la bendita palabra de nuestro Dios. Dice así a través del apóstol Pedro, le llama a este tiempo la restauración, o sea, es en poner, dice, en orden todas las cosas. Y esto es lo que nos manifiesta la palabra de nuestro Dios. Y podemos contemplar también estos pasajes, ¿verdad? A través de la misma Escritura, de lo que nos dice en el libro de, allá en la epístola de Pedro, en su capítulo 3 y en su versículo 21. Notemos lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, que aquellos grandes apóstoles que fueron inspirados de nuestro Dios, fueron, ¿verdad?, los que anunciaron y los que nos dicen de acuerdo a esta escritura que podemos encontrar en la bendita palabra del Todopoderoso. Contemplando el versículo 21 que dice de esta manera, y dice así, que nuestro Dios quiere que toda la humanidad
haga esos pactos con nuestro Dios, buscando también lo que dice, ¿verdad? Que todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo y sean bautizados, para que tengan, dice, una buena conciencia, para que todos llevemos la paz que Dios desea que toda la humanidad lo tenga. Pero va a ser a través de que todos nosotros nos sujetemos también a esa voluntad de nuestro Dios. Y en el libro de los Hechos podemos notar también, ¿verdad?, lo que nos dice aquí en este versículo que estamos notando en el libro de los Hechos, y podemos contemplarlo con toda nuestra claridad de la palabra de nuestro Dios, y que todos los que puedan tener a su alcance las sagradas escrituras puedan, ¿verdad?, contemplar lo que nos dice la bendita palabra del Todopoderoso. Y dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Dios quiere que todos, ¿verdad?, van a recibir esa restauración, esa forma del cambio que hoy necesitamos, pero que no se puede lograr sino hasta que el Señor Jesucristo venga. Para todo ello será menester que el mismo Señor, dice, someterá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice allá en el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 25 y 26, la cual dice de la siguiente manera. Dice de esta manera que todos nosotros, dice que los que vamos a estar haciendo de la voluntad de Dios, pero que también aquellos quienes no están preparados para esto. Entonces, mis amados hermanos, serán momentos también difíciles para todas aquellas personas que están muriendo sin el conocimiento de la palabra del Todopoderoso. Podemos contemplar en estos pasajes que nos dice así en el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, y notemos sus versículos 25 y 26. Dice de la siguiente manera este versículo 26 del capítulo 15 del libro de primera carta de Pablo a los Corintios. Y leamos lo que dice así. En el versículo 25 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí vemos todo el propósito de nuestro Dios, que va a ser para su pueblo, para su iglesia, que hoy se esté preparando, para que todos lleguemos, ¿verdad?, a ese conocimiento, de que nos preparemos, de que todos tengamos, ¿verdad?, esa dicha de poder estar con Cristo Jesús. De que preparándose, dice así, la tierra, para que esa tierra sea también nueva, una tierra que vaya a ser purificada, donde todos sus hijos, todos sus santos estarán para reinar en esa paz que Dios nos ofrece. Mis amados hermanos, por eso notemos, ¿verdad?, lo que nos dice las Sagradas Escrituras, y que la venida del Señor Jesús dice, ¿verdad?, lo que leíamos al principio. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el Señor Jesús vendrá. En el libro de Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 27, que nos dice de la siguiente manera. Veamos cómo será la venida del Señor Jesús. ¿Cuál será, verdad, su señal que Él tiene para venir, y para que todos comprobemos, verdad, que el Señor
Jesús vendrá. Y dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Veamos, carísimos, amados hermanos y oyentes de la bendita palabra de nuestro Dios, que cuando el Hijo del Hombre venga, o el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, dice que esta será la señal, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y así, mis amados hermanos, todos nosotros, los que nos estamos preparando y los que hemos tenido esa oportunidad de acercarnos al Todopoderoso, dice que la manera en que el Señor Jesús viene, dice, con relámpagos. Esto lo dice la misma Escritura que estamos viendo, este versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos aquí, mis amados y carísimos hermanos y oyentes de la bendita palabra de nuestro Dios, todos los que nos escuchen en los diferentes lugares de esta República de Guatemala y también fuera de sus fronteras. Les pedimos, ¿verdad?, que con toda atención pongan para que todos sepamos cómo será la venida del Hijo de Dios. ¿Y qué habrá de la venida del Hijo de Dios? Dice también allá en el libro de la primera carta de Pablo a los de Tesalónica. Vayamos a ver en el capítulo 4 y en el versículo 16, donde notamos estos pasajes tan importantes para que todos nosotros sepamos cómo es la venida del Hijo de Dios. Aquí notemos, mis amados hermanos, todo lo que el Señor nos describe, y esto, hermanos, es para que todos también tengamos ese conocimiento, y no solamente en saberlo, sino en que también nosotros nos preparemos para esa venida del Hijo de Dios, para recibir al Hijo de Dios, como dice aquí, ¿verdad?, lo que decimos en primera a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 16. Notemos, mis hermanos, dice así el versículo 16 de este libro a los de Tesalónica, y dice el versículo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí es donde nosotros debemos de comprobar que nuestro Señor Jesucristo, cuando viene, no viene silencioso, sino va a venir, ¿verdad?, con aquella voz potente, con aquellos relámpagos, con aquella gloria, y viene también con sus ángeles. Esto es lo que nosotros debemos de entender, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Si hablamos, mis amados hermanos, todos aquellos quienes están en la tumba, todos aquellos que están durmiendo, y que cuando el Señor Jesucristo venga, ellos serán los primeros en resucitar, porque Cristo ha sido la primicia, y luego seguirán todos aquellos que le han obedecido en cuanto el Señor Jesús venga. También se nos habla a través, ¿verdad?, de que la venida del Señor Jesucristo, dice, será visible, y eso lo comprobamos también a través del libro
Apocalipsis en el capítulo 1 y versículo 7. Notemos, mis amados hermanos, aquí podemos entender lo que nuestro Redentor, lo que nuestro Salvador está manifestando hacia toda la humanidad, porque Dios, a través de su infinito amor, ha tenido esa compasión para todos los seres humanos, a que todos también busquen la presencia de Dios y así podamos también ver aquella venida del Hijo de Dios. Dice aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 7, que dice de la siguiente manera: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Veamos, mis hermanos. Dice que todo ojo le verá. Y esto es lo que dice en este versículo. He aquí que viene con las nubes. Pero cuando estamos hablando que Él viene con las nubes, no se está hablando de las nubes literales, lo que hoy nosotros podemos contemplar, sino que viene con las nubes, pero de ángeles, y que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, los que desobedecieron, y todos los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por él. Y dice, sí, así es, ¿verdad? Cuando dice, sí, amén. Dios está dando a conocer de una manera tan clara para que todos los que deseamos alcanzar esa vida que Dios nos ofrece, ese reino que Dios nos está ofreciendo, dice también allá en el libro de Apocalipsis, en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 36. Notemos, mis amados hermanos, todos los consejos de nuestro Dios que vienen para bien de nuestra vida, que todo viene para que el hombre se prepare, para que el hombre tenga ese privilegio de gozar de esa paz cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Y dice en el capítulo 24 del libro de Mateo y en el versículo 36, y dice de la siguiente manera, leamos cuidadosamente estos hermosos pasajes de las Sagradas Escrituras, que son las mismas palabras de nuestro Redentor Cristo Jesús. Y dice el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Veamos, mis amados hermanos y amigos televidentes, esperamos que este mensaje sea para el bienestar de la vida de cada uno, para que todos estemos preparados, para que no lamentemos como veíamos, ¿verdad?, en los versículos que la misma Escritura nos enseña. Y nos dice de esta manera en este versículo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo que Él nos está manifestando, mis amados hermanos, que Dios, Él va a enviar a su Hijo, o sea, el Padre va a enviar a su Hijo, pero que nadie de los hombres sabe el día, nadie de los hombres sabe la hora cuando el Señor Jesús venga. Hay muchos lectores de la palabra de nuestro Dios que siempre han manifestado y decir que el Señor Jesús viene, hasta han puesto algunas fechas, pero que todo ha salido falso porque no ha sido conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros como iglesia de Dios, como pueblo del Señor, estamos anunciando que el Señor Jesucristo vendrá en el momento en que menos nosotros lo pensemos, en ese momento en que aquellas personas tal vez están en sus momentos de alegría, de sus placeres, cuando el Señor Jesucristo venga. Por eso dice, pero el día
y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Estas palabras fueron dichas por nuestro Maestro. También dice que cómo será cuando va a venir el Hijo de Dios. Nos pone un ejemplo. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Veamos, ¿qué es lo que hace la humanidad? Hoy se está predicando del Santo Evangelio. Hoy se les está anunciando de la venida del Hijo de Dios y que Él viene a reinar con su pueblo. Y Él quiere que toda la humanidad aceptara ese consejo de Dios para que no haya lamento, para que no haya personas que estén sufriendo, ¿verdad?, de un castigo. Pero dice la misma Escritura, a través de los tiempos que se han pasado, dice que antes del diluvio la gente estaban bebiendo, se estaban casando y se daban de casamiento. O sea que se casaban una vez y se volvían a casar y cuantas veces querían. Pero dice, la venida del Hijo del Hombre vendrá cuando todas estas cosas estén sucediendo. Por eso, mis amados hermanos, debemos de tener en cuenta que todo lo que el Señor nos está hablando es para que nosotros nos preparemos y para que nosotros veamos por el bien de nuestra propia vida. También se nos enseña a través del libro de Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 15 y 16, dice, ¿cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo? Él vendrá triunfante, vendrá glorioso. Dice la misma Escritura, mis amados hermanos, aquí en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 19. Y vamos a contemplarlo, mis hermanos, para que podamos meditarlo, para que podamos comprobarlo. Veamos lo que nos dice en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y nos dice de la siguiente manera. Versículo 15 y 16 dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Contemplemos, mis amados hermanos, todo lo que Dios nos está tratando de hacer en nuestro conocimiento, que nuestro Redentor Cristo Jesús hoy está como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, el que nos está redimiendo a través de su sangre que virtió en el madero. Pero cuando Él viene en su segunda venida, ya no va a venir como Salvador, Él va a venir como un rey que viene a gobernar, que viene y que trae también ese galardón para con todas las personas, para con todo su pueblo, aquellos que le han obedecido. Mis amados hermanos, queremos hacerles notar que habrán eventos también en la segunda venida para los propósitos de esta lección, o sea, de este hermoso mensaje. Mencionaremos, ¿verdad?, solo 3 grandes eventos precursores de la venida de Jesucristo. Y por el tiempo que aún tenemos, tal vez no nos podamos referirnos a todos los que aquí aparecen dentro de la misma Escritura,
pero trataremos de dar lo más necesario, lo más importante, que antes, ¿verdad?, de la venida del Hijo de Dios, dice que se derramarán las 7 plagas postreras, y las 7 plagas postreras se resumen como el castigo por la desobediencia, o es decir, el derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo incrédulo. Esto lo dice, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis capítulo 16 y en su versículo 1, que podamos comprobarlo, y así de esta manera dice así: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y comenzamos ahí a ver todo lo que se viene en cuanto, ¿verdad?, a la ira de nuestro Dios. ¿Y todo para qué? Para que aquellas personas que desobedecieron, o quienes no van a creer, quienes no van a entender de la palabra de nuestro Dios, quienes no van a hacer de su voluntad, dice que nuestro Dios va a derramar estas 7 plagas sobre cada uno. Fue anunciada por nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, en Mateo capítulo 24 y en el versículo 29 al 30. Ya con esto vamos a ir culminando, ¿verdad?, de este hermoso mensaje que les ha sido anunciado a todos, aquellas personas que han tenido el privilegio de poder escucharnos a través de estos medios. Podemos contemplar lo que nos dice aquí en el libro de Mateo capítulo 24 y en su versículo 29, y dice de la siguiente manera, leyendo, ¿verdad?, estos hermosos pasajes de las Sagradas Escrituras, notemos los consejos divinos de nuestro Dios. Dice aquí en el libro de Mateo capítulo 24 que cada uno de nosotros debemos de tener en mente lo que el Señor nos enseña, lo que Dios nos está dando a conocer a través de su divina palabra, que las encontramos dentro del sagrado volumen. Es aquí donde usted y yo podemos entender de ese gran amor de Dios que ha tenido para con nosotros. Y dice así en el versículo 29 del capítulo 24 de Mateo, y dice lo siguiente en su capítulo versículo 24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí vemos, ¿verdad?, lo que nos dice la misma Escritura, ¿verdad?, que también van a haber hombres que salen engañando, ¿verdad?, a través de muchas cosas, haciendo señales. Pero dice la misma Escritura: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es la señal de la venida del Hijo de Dios, que van a pasar todos. Y les agradecemos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, todo lo que hemos visto en esta hermosa hora, agradeciéndoles de su fina atención. Queremos agradecerles en el nombre de Cristo Jesús, y que esa paz bendita sea para todos. Les damos un saludo de paz a todos nuestros amables amigos televidentes, y que el Señor los bendiga y la paz de nuestro Dios sea en sus corazones. Paz, mis amados hermanos.